Perspectiva de género, Cindy, paridad de género, y justo dentro del marco que se nos cumplen 10 años de un caso emblemático, y también dentro de lo judicial, lo importante es que exista una perspectiva de género, cómo nos beneficia, cómo nos perjudica en ciertos casos. Sí, efectivamente nosotras vemos como un avance el que en nuestra Constitución, y bueno, en la discusión constitucional, eso también es un avance que vemos de cómo se pone la perspectiva de género como un tema importante de discutir, se consagra como un principio dentro de los sistemas de justicia, como una herramienta necesaria, ¿cierto?, para identificar estos sesgos, estos estereotipos, que finalmente están contenidos no solo en los hechos de las causas, sino de que pueden afectar a cualquiera de las partes que estén o que dispongan de los sistemas de justicia, en este caso, de que requieran de la función jurisdiccional. ¿Qué es lo que produce esto? Que finalmente considerarlos al momento de fallar, logremos avanzar hasta una igualdad sustantiva que hemos venido hablando durante bastante tiempo y finalmente a sentencias más justas. Sí, porque estamos hablando del artículo 14 que los habíamos detallado anteriormente, que es paridad y perspectiva de género, y lo voy a leer textualmente. La función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género. Todos los órganos y personas que los intervienen en la función jurisdiccional deben garantizar la igualdad sustantiva. El Estado garantiza que los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia respeten el principio de paridad en todos los órganos de jurisdicción, incluyendo la designación de las presidencias, y los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género. O sea, también dentro de que existe una paridad entre jueces y juezas, que eso a veces, y me pasa con estas temáticas, es como las seguimos hablando, que debiese estar ya instalado, no debiesen haber normas que nos obliguen o que tengamos esta presión de que hay que hacerlo porque alguien lo dice. Bueno, lamentablemente estamos en una sociedad que lo requiere así, se agradece esos avances, ideal sería que no nos obligara. Pero la perspectiva y el enfoque de género, como tú lo señalabas, ¿cómo influye y en la práctica, en lo cotidiano, en lo diario, por ejemplo, lo que tú has visto como abogada, y llevándolo a lo que se cumplen 10 años del caso de Karen Atala, que bueno, generó hasta una película, la controversia que se genera también debido a su orientación sexual, que dentro de la perspectiva de género y el enfoque de género también va a incluir esto. Claro, yo creo que, bueno, en realidad no es que yo crea, efectivamente el fallo del caso Atala es un fallo emblemático, donde se le quita la tuición de su hija, tanto en primera instancia, ¿cierto?, judicial, como la Corte Suprema, que confirma justamente el quitarle la tuición de su hija basándose únicamente en su orientación sexual, incluso literalmente señala de que podría poner en riesgo un estado de vulnerabilidad a sus hijas. Y el fallo evidencia esta lista discriminatoria en el trato a la comunidad LGTBIQ+, en materia judicial. Es un caso emblemático y justamente lo que tiene que ver con los ejemplos que hablaba, de cómo cotidianamente nosotras nos encontramos con distintas barreras al momento de acceder a la justicia, y cómo la perspectiva de género o los fallos sin perspectiva de género tienden a acrecentar estas discriminaciones, a evidenciarlas. Por ejemplo, nosotras hablamos de cómo es frecuente que en delitos sexuales se exija a las víctimas una calidad ideal, que prueben cómo se resisten a los hechos, o que prueben que no hubo consentimiento, que no hubo fuerza. Muchas veces se exige saber cómo vestían, que se habían bebido, si andaban solas, si tenían una vida sexual activa, cuántas parejas sexuales habían tenido. Y esos estereotipos que marcan, ¿cierto? De hecho, se exige también a hombres, se ven a los hombres como personas instintivas, ¿cierto?, que no pueden contenerse sexualmente muchas veces. Como animalitos. Claro, exactamente. Entonces, el identificar
estos sesgos, estereotipos, justamente es una necesidad, porque la imparcialidad es un ideal jurídico, ¿ya? De los jueces, pero la realidad es que nosotras las personas, incluidos los jueces y juezas, estamos cargadas de visiones masculinizadas, de estereotipos, de sesgo. Por lo tanto, estas son piedras de tope para alcanzar la justicia, que debería ser el fin último del ejercicio en la función jurisdiccional. Eso yo creo de que es importante, como históricamente hemos denunciado, la naturalización de violencia machista, de revictimización, de barreras que tenemos en el fondo en cada uno de los procesos para acceder a la justicia. Sí, hablamos del caso Atala como emblemático respecto a lo que pasa con la orientación sexual y siguiendo en esta tónica de casos emblemáticos se me viene inmediatamente, y por qué es tan importante hablar de esto y que hagamos conciencia respecto a lo que está pasando actualmente en la Constitución y los cambios que esperamos que existan a futuro. Nabila Rifo, con su informe. Antonia Barra, lo que se señalaba también respecto a su vida privada. ¿Cómo interfiere o cómo jueces creen que esto interfiere o no? O cómo se es merecedora de ciertas cosas por un actuar en la vida privada, insisto, en la vida íntima, que no debiese afectar. Y que si el caso hubiese sido con un varón, eso no afecta directamente o no es parte de la investigación. ¿Cómo se espera también esto a futuro que cambie y que lamentablemente tenemos estos casos emblemáticos y que duelen y que duelen y van a seguir doliendo no solamente a mujeres que estamos dentro de la causa del feminismo y que buscamos que esto pare, sino a su misma familia y a estas mismas víctimas? Claro, yo creo de que en el fondo deberíamos tener en consideración de que este va a ser un proceso que se identifica por el Poder Judicial hace bastante rato ya. Nosotros tenemos fallos con perspectiva de género, si bien no lo suficiente, por eso hoy día estamos viendo cómo avanzamos hacia que la Constitución contenga este principio, pero no es ajeno hoy día el ejercicio de la función jurisdiccional sí lo contempla en variadas sentencias. Nosotros tenemos una de 2016 que fue emblemática, que es el caso de Lorenza Caillán. Ahí, si no me equivoco, la ministra Andrea Muñoz fue quien pone esto en la Corte Suprema como una necesidad, que es el enfoque de género y el enfoque de interseccionalidad, en cómo Lorenza Caillán convergen, ¿cierto?, dos formas de opresión. Una es que era mujer y la otra es que era mapuche. Y cómo esto, como no se contempla su singularidad, una situación particular que experimentaba al haber parido con dos hombres ahí, gendarmes, y engrillar, hace que exista una necesidad importante de que se identifiquen estas características particulares de las personas para poder tener finalmente un fallo más justo. Tomando en consideración de que estos hechos son aislados, siguen siendo, de hecho, hoy día hay un concurso de fallas con enfoque de género dentro del Poder Judicial. Es importante cómo nosotros, quienes somos abogados y abogadas que litigamos, por ejemplo, y bueno, y también funcionarios del Poder Judicial, nos vamos interiorizando en la perspectiva de género. Esto lo toma la Corte Suprema desde el año 2017, creando una Secretaría de Género y No Discriminación, creando un cuaderno de buenas prácticas, donde pone y le da la relevancia que tiene el enfoque de género. Es importante, como hoy día la discusión de la propia convención nos abre puertas a aquellas personas que somos funcionarias del servicio público, específicamente del Poder Judicial también, y aquellos que trabajamos también como litigantes, nos incorporamos con estos conceptos, estudiamos aquello, porque es un principio que no solo se tiene en la función jurisdiccional propiamente tal, sino de que esperamos que sea también y que permee en todos los órganos del Estado, ¿cierto?, en la política pública propiamente tal. Sí, sabes que es súper importante eso que destacas, porque muchas veces, y me gusta llevarlo a ese plano, del ciudadano común y corriente, que no tiene la formación académica, que no tiene por qué saber
estos términos muchas veces legales que son engorrosos, y eso es lo que estamos tratando de hacer también en este capítulo especial dedicado a la convención, pero dentro de las bajadas que se van dando en esto más macro. Que uno asume, y por desconocimiento, por ignorancia, que hay cosas que tienen que funcionar así. Por ejemplo, lo del Nabila Rifo pasó y pasaron ciertos días hasta que alguien dijo, oye, si esto no corresponde. No corresponde que se haya hecho público ese informe en un programa de televisión, en un horario que tiene, se sabe, buena sintonía y lo que significa en estos momentos también las redes sociales. Que esté esa conciencia y ese conocimiento y se estén capacitando también para esto, para hacer ese cambio desde lo legal, pero que ayuda evidentemente a la ciudadanía común y corriente en lo cotidiano. Sí, efectivamente, igual el caso de Nabila Rifo es un caso de ejemplo de cómo el enfoque de género no solo debería ser o estar limitado a la función jurisdiccional, sino también al ejercicio, por ejemplo, de las formas de informar, ¿cierto? Sí, y yo creo que tienen más incluso herramientas para poder transmitir cómo afecta, ¿cierto?, la cotidianidad, el que no exista este enfoque de género también, y que reproduce finalmente prácticas derivadas del sexismo, esta visión androcéntrica también. El objetivo final de la perspectiva de género es justamente no reproducirla e intentar identificarlas con anticipación, estos sesgos que tenemos todas las personas, como decía, y que no están ajenos ni magistrados, ni magistradas, ni nadie, sino que vivimos una sociedad que nos permeamos también de una cultura desde el sexismo, desde el machismo. Entonces hay que saber identificarlas con anterioridad para no seguir reproduciéndolas y perpetuando estos estereotipos. Cindy, algo que hablábamos anteriormente con Ginny Simon, cientista política acá de la Universidad de Concepción, respecto y llevándolo también a lo de la convención, más a lo macro, como señalábamos anteriormente. Lo que se ha dado en temáticas de tener esta convención en paridad única y que la hemos destacado en innumerables oportunidades. Lo que significó Elisa Loncón, lo que significa María Elisa Quintero en estos momentos, mujeres ahí liderando la convención, lo que ayuda y beneficia también en general para el movimiento feminista y en general para lo que se nos viene en materia legislativa, judicial, en todas las aristas en nuestro país. ¿Cómo lo ves tú y cómo lo han estado siguiendo también desde Corafem, el trabajo que realizan constantemente? Si bien ahí estuvieron en una pausa de verano, merecida totalmente el trabajo que hacen constantemente. También va de la mano respecto a todo lo que estamos viviendo en materia de contingencia. Sí, efectivamente nosotros estamos ahí tratando de hacer, es súper difícil porque el trabajo de la convención es bien rápido, ¿cierto? Está constantemente discutiéndose un montón de cosas. Nosotros hemos tratado de hacer este seguimiento. Tenemos una compañera dentro de la corporación que es Vanessa Jope, y que está dentro de estos grupos de feministas que ha puesto temas en la mesa. También, a pesar de nuestro receso, habemos un grupo que trabajamos en la iniciativa popular de norma. Si bien no se logra llegar al pleno para la discusión, sí hicimos todo este trabajo de articulación con otras organizaciones feministas y también poner en la palestra un principio de que es bastante técnico, pero que es importante irlo transmitiendo y cada vez que podemos lo vamos conversando, ¿cierto? Como tú decías, más allá de lo que es judicial, lo que es profundamente técnico, bien leguleyo, sacar esta barrera y poder conversarlo en la cotidianidad, el decir aquí existen ciertas terminologías, pero podemos explicarlo en simple también, y creo que ese trabajo también lo hemos ido haciendo a la par con la Convención Constitucional. Ahora viene otro proceso en que queremos como corporación también entrar a la parte como la educación popular de la convención, qué es lo que se ha discutido, cuáles van a ser las normas
que se aprobaron, cuáles van a estar nuevamente en comisión, a cuáles se les van a hacer indicaciones, un poco de esta bajada necesaria, donde podemos discutir cómo se va avanzando la convención y podemos discutir lo que va a ser nuestra futura constitución. Sí, Cindy, agradecerte que nos hayas podido acompañar, ir aclarando estos términos necesarios, ahí ir poniéndolos en la palestra. Este es un trabajo colaborativo, como medio de comunicación requerimos también de los especialistas de que vayan haciendo este tipo de divulgación científica, que muchas veces nos quedamos con la divulgación científica desde otras ciencias, pero esta es una ciencia también y es necesaria llevarla con un lenguaje más simple, más relajado, evidentemente, pero no quitándole la seriedad que corresponde y no quitándole la importancia, evidentemente, y por lo mismo lo quisimos abordar durante este miércoles legal dedicado a la convención. Agradecerte, Cindy, y nuevamente, y dejar ahí la invitación también a que la sigan a través de Corafem. Sí, muchas gracias por la invitación, Connie. Corafem, todas las redes sociales nos pueden seguir. Tenemos muchas ganas también de ahora, a propósito de que viene el 8 de marzo, estamos preparando también este 8 de marzo asesoría jurídica. Tenemos sorpresas también que podemos ir viendo respecto de la Convención Constitucional y transmitiendo a través de nuestras redes sociales. Así que muchas gracias por la invitación y por este espacio para conversar de perspectiva de género de la Convención y de lo que será nuestra futura Constitución. Seguramente vamos a estar nuevamente en contacto ahí para los